Hola, ¿qué tal? Una vez más podemos estar juntos a través de este video y seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este día es un día muy especial como todos, porque tenemos la oportunidad de salir adelante, espiritualmente crecer. Y después de hacer ese ejercicio espiritual como es estar orando y estar en esa abstención de los alimentos, creo que vale mucho la pena para nosotros que podamos seguir creciendo en esa gracia del Señor. Por eso es que yo les animo a continuar a pesar de tener que estar en casa, de tener que tener esa experiencia quizás que no se había tenido por mucho tiempo a causa de las pandemias que se han generado en este mundo. Pero es una bonita oportunidad para poder continuar en nuestro desarrollo, en nuestra vida espiritual. Por eso quiero compartirte en esta hora lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, esta carta. Esta carta es una carta muy hermosa porque a pesar de que tiene un contexto en el que fue escrita, si uno la lee, uno es inspirado a tener ánimo, inspirado a tener fortaleza, inspirado a poder no darse por vencido. El que escribe esta carta es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo anima, alienta, da palabras en el nombre de Cristo Jesús para salir adelante. Pero él estaba en la cárcel en ese instante. Él estaba sufriendo. Él estaba en la celda de más adentro. En esas celdas en donde se escurre todo lo que las demás celdas van desechando. Las cárceles en la antigüedad eran de esa forma. Era como una cueva y en donde iban bajando y la última celda era la celda como el calabozo, la cárcel de más adentro. Y allá es donde estaba Pablo. Y a pesar de esas circunstancias, de tener todos los desechos de los demás, él escribe una carta que da aliento. ¿Y por qué? Porque él había conocido a Jesucristo. Y Jesucristo era la razón de su esperanza, de su gozo, de su fe. Por eso vamos a esta carta y seguir encontrando la fortaleza que Cristo Jesús da a pesar de las circunstancias en las que podamos vivir. Dice el segundo capítulo de la carta a los filipenses. Déjame leértela. Dice el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué maravilloso este texto. Y yo quiero unirme a poder aportar algo para estos tiempos. ¿Cómo enfrentar estos días? Pero también cómo enfrentar todos los días. Porque esta palabra nos ayuda a enfrentar realmente todos los días. Si lo vemos desde el punto de vista de la familia, hay que estar ahora con la familia, pasar tiempo con ellos, aún más. Y ¿a poco no es un desafío? ¿Por qué? Porque quizás pueden venir algunas circunstancias que hacen tenso el estar conviviendo con los hijos, para los que tienen hijos más pequeños, para estar conviviendo todo el día con tu pareja, y a lo mejor salen algunas tensiones ahí que se pueden dar en el día a día. ¿Cómo enfrentar estos días? El segundo capítulo a los Filipenses es muy especial. Los filipenses estaban luchando. Los filipenses estaban teniendo también circunstancias adversas. Y Pablo les dirige estas palabras para enfocarlos en lo que deben hacer con el ejemplo del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, los cristianos. Tomar ese ejemplo de Cristo y aplicarlo a nuestra vida. En este caso vamos a aplicarlo en nuestra vida familiar. ¿Cómo enfrentar estos días y todos los días? Bueno, dice el versículo número 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Cuidado con la rivalidad. Cuidado con la rivalidad con tu esposa, con tu esposo. Cuidado con no verlo como tu pareja, como la ayuda idónea, como la cabeza del hogar. Cuidado con la rivalidad. Si hay tantos problemas en los matrimonios hoy en día, en las familias, es por la rivalidad que hay en el mismo núcleo familiar. Cuidado tú como hijo, considera a tus padres como unos rivales, o padres considera a sus hijos como unos rivales. Eso es realmente un problema y eso estorba a nuestras oraciones. La Biblia es muy clara y dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda. O sea, no es saludable andar buscando rivalidades, porque eso mengua realmente nuestra vida positiva delante de los demás y delante de Dios. Cuidado con la rivalidad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuidado con el orgullo. Por orgullo no pedimos perdón. Por orgullo dejamos que crezcan las tensiones en nuestra familia. Por orgullo
Los problemas tardan en resolverse porque no se quiere pedir disculpas, perdón, no se quiere reconocer que uno ha cometido errores. Entonces, el orgullo se da en el corazón de los hijos, en el corazón de la esposa, en el corazón de los padres. Que en este tiempo que tú pasas con tu familia sea un tiempo para crecer, que ya no seamos los mismos, que esta pandemia nos ayude a cambiar con la palabra de Dios esos aspectos que habíamos tenido ahí considerados, pero que no los hemos querido atacar quizás por el mismo orgullo de no querer hacerlo. Cuidado con el orgullo. Antes bien, mejor sí a la humildad, sí a mostrar una vida de humildad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad es totalmente contraria a ese orgullo. La humildad nos hace ser empáticos. Y si estamos en familia, seamos empáticos, colaboremos, ayudemos, estemos siempre atentos en qué podemos ayudar y seamos empáticos, llevemos la vida en la casa lo mejor posible como creyentes. Esto es muy importante para que nuestra familia pueda crecer realmente. Si después de esta pandemia nuestra familia no crece y al contrario termina en grandes peleas. Por ahí leía una estadística que era a manera como de un chiste, pero al mismo tiempo puede representar una realidad. Y es que, decía la estadística, la delincuencia ha bajado, los robos han bajado, pero lo que ha crecido es las peleas matrimoniales. Entonces, en esta pandemia, ¿cuántas peleas matrimoniales, cuántos divorcios van a tratar de procurarse? ¿Por qué? Porque estar en casa hizo que el esposo, la esposa, los hijos se pelearan porque no se pudieron soportar. ¿Te está sucediendo eso? Cuidado. Cuidado con la rivalidad. Cuidado con el orgullo. Sí a la vida de humildad. Sí a la vida de empatía. A la colaboración. Cuando nosotros nos mostramos humildes, vamos a ver a los demás de una manera distinta. No los vamos a ver como rivales. Los vamos a ver como miembros de nuestra familia. Y si algún miembro de nuestra familia está necesitando de una ayuda espiritual, tenemos que brindarla. Tenemos que orar por él. Tenemos que tomarnos el tiempo para hacerlo. No dar por sentado que el crecimiento espiritual que yo tengo, también él lo debe de tener automáticamente. No, tenemos que procurar. No al divisionismo. Dice la Escritura, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. No al divisionismo. ¿Sabías que Satanás lo que quiere es que las familias estén divididas? Si las familias no están unidas, están divididas, la iglesia está dividida. Y eso es un problema, porque si nuestra propia familia estamos divididos, el esposo y la esposa no están realmente unidos, viven juntos pero no están unidos en un mismo amor, en un mismo sentir, en una misma fe, entonces están divididos y eso afecta mucho a la iglesia. Y entonces ese carácter se traslada a la iglesia y quieres comportarte de la misma manera en la iglesia. Cuidado con eso. No al divisionismo. Satanás lo que quiere es dividir la familia. Quiere dividir la iglesia. Quiere que hayan contiendas en la iglesia. Que hayan problemas en la familia. Entonces, seamos sabios y veamos que eso no es saludable para nuestra vida. También estorba nuevamente a nuestras oraciones. Mejor digamos un sí al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Dice este texto: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Sí, al ejemplo de Cristo. Si la esposa, el esposo, los hijos toman el ejemplo de Cristo, que se humilló, que tomó la forma humana, y eso ya era una humillación, porque nosotros no vamos a hacerlo, porque nosotros no vamos a procurarlo. Si nosotros tenemos el ejemplo de Cristo en nuestros hogares, imagínense cómo va a caminar el hogar. No es decirle al esposo: es que tú eres la cabeza del hogar, tú debes ser el que des el ejemplo. O el esposo: es que tú eres la ayuda idónea, debes de comportarte como tal. Cada uno debe procurar el ejemplo de Cristo. Y aunque el esposo o la esposa ore por ti, procure, tú debes de tomar esa decisión, de tomar el ejemplo de Cristo. Y cuando lo haces, ves un entorno realmente diferente en tu vida familiar, y eso se va a reflejar en la iglesia. Si la gente en la iglesia tiene más el ejemplo de Cristo en sus vidas, imagínense esa iglesia, cómo va a impactar, cómo se va a desarrollar. Y por último, vemos cómo dentro de este texto, la humillación de Cristo, el comportamiento del Señor Jesucristo fue de tal manera que nos deja una gran enseñanza que tiene que ver que cómo la grandeza realmente se ve expresada en un acto de mortificación, en un acto de ir hacia abajo. La grandeza es humillación a ese ego, a ese pensamiento de: a mí nadie me va a enseñar, yo lo sé, a mí nadie tiene por qué enseñarme. Yo ya tengo experiencia, ya tengo conocimiento. Yo sé cómo vivir la vida. Y entonces ese comportamiento también es inadecuado. Porque la verdadera grandeza está en la humildad, en la humillación, en ir hacia abajo, en morir a nosotros mismos. Ahí es donde está la grandeza. Si nuestra familia, todos vamos hacia abajo en humildad, Dios va a exaltar la vida de esa familia, la vida de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos. Vivamos, enfrentemos este tiempo en familia, teniendo cuidado con la rivalidad, teniendo cuidado con el orgullo, diciéndole sí a la humildad, a ser empáticos con nuestros familiares, ayudar en todo lo posible, diciéndole no al divisionismo, que es lo que Satanás quiere, diciendo un sí al ejemplo de Cristo y tomar ese ejemplo de Cristo en nuestras vidas y humillarnos, no creernos saberlo todo, dejarnos enseñar, y es donde realmente comenzamos a aprender y a crecer. Digamos sí a la grandeza, pero no por mis conocimientos, sino por la humildad del corazón, por la humillación positiva. Y eso va a engrandecer nuestra vida, y eso nos va a ayudar a llevar a la familia en este tiempo y todos los días por un mejor camino. Que el ejemplo de la humillación de Cristo sea para nosotros eso que necesitamos para continuar.
Que Dios bendiga a la familia, que Dios le bendiga y que este crecimiento espiritual de lectura y oración en este día sea de mucho provecho para todos los días que nos toca y que Dios nos conceda. Hasta luego y les espero en el próximo video. Dios les bendiga a todos. Un saludo.